la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Sí, ¿escucha? Muchas gracias. Finalmente escuchamos esta noche al filósofo doctorado en estudios literarios, docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre y de la Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca, doctor Iván Valenzuela Macarreño, ¿no?, que nos trae como ponencia a Benjamín Franklin y Franz Kafka, Benjamín y Franz Kafka, judaísmo y rendición mesiánica, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. El título de la ponencia es Walter Benjamin y Franz Kafka, filosofía y redención mesiánica. Esta presentación que voy a hacer hoy acá brevemente forma parte de una investigación más amplia que he venido haciendo hace un tiempo al respecto de la importancia del mesianismo para la filosofía política y sobre todo la importancia del aporte del judaísmo en estas corrientes. Digamos que aquí las tensiones fundamentales se dan entre la posibilidad de un pensamiento revolucionario como el de Walter Benjamin, que encarna lo que sería una especie de marxismo heterodoxo, y la posibilidad de un pensamiento mesiánico que contribuya justamente a la capacidad de la emancipación. Para empezar a hablar, quisiera hacer referencia a una imagen que utiliza un autor que es Isaac Deutscher, que nosotros conocemos hace muchos años como uno de los grandes biógrafos de Trotsky. Él escribió un libro que se llama El judío no judío, y es algo que constituye lo que algunos autores suelen denominar la esquizofrenia judía. Hace referencia al hecho de que la mayoría de los judíos que han sido revolucionarios, estamos pensando aquí, revolucionarios no solamente en el plano político, sino en el plano de las ideas y los sistemas de pensamiento, podemos incluir aquí a Albert Einstein, por ejemplo, tendríamos al propio Sigmund Freud, a Marx, etcétera, son judíos que han renunciado a su judaísmo. Entonces, digamos que lo mismo podríamos decir de la mayoría de los autores de la Escuela de Frankfurt e incluso también del propio Franz Kafka. Para explicar esto, en un libro de 1958, entonces Isaac Deutscher dice lo siguiente. Hace referencia a un dicho talmúdico que procede de un midrash que relata la historia del Rabbi Meir, que es el pilar de la ortodoxia mosaica y corredactor de la Mishnah. Rabbi Meir recibió lecciones teológicas de un hereje llamado Elisha ben Abiyú, también conocido bajo el alias de Ayer, es decir, el extraño o el otro. Cuéntase que en un Shabbat se encontró Rabbi Meir con su maestro y se entregaron a las consabidas discusiones. El hereje montaba un burro y Rabbi Meir, que iba a pie para no transgredir el precepto del Shabbat, caminó al lado de su maestro, prestando suma atención a las palabras de sabiduría que se desprendían de los labios de Ayer, hasta el punto que, sin darse cuenta, llegó a los límites que le son permitidos a un judío para no violar la mitzvah del Shabbat, es decir, el precepto del sábado. El gran hereje se volvió a su discípulo y le dijo: mira, hemos alcanzado el límite, tenemos que separarnos. Tú no debes acompañarme más lejos, regresa. Rabbi Meir retornó a la comunidad judía en tanto que el hereje siguió su camino más allá de los límites de la judeidad. Sobre esta anécdota se detiene el propio Kafka con algunas variaciones, consignándolo en su diario en la entrada del 29 de octubre de 1911, algo que le había relatado a su vez un judío llamado Yitzhak Levi. 4 amigos se convirtieron en su vejez en grandes talmudistas, pero cada uno de ellos tuvo un destino singular. Uno se volvió loco, otro se murió, el rabí Eliezer se hizo a los 40 años librepensador y solo el mayor de ellos, Akiva, que no comenzó a estudiar hasta los 40 años, llegó al conocimiento perfecto. El discípulo de Eliezer era el rabí Mayer, varón piadoso, de piedad tan grande que las enseñanzas del librepensador no le causaban daño. Como decía, se comía la nuez y tiraba la cáscara. Con esta anécdota lo que pretendía mostrar Isaac Deutscher es justamente que la mayoría de los autores, y él cita los siguientes: Spinoza, Heine, Marx, Rosa Luxemburgo, Trotsky y Freud, son justamente judíos no judíos.
Fueron autores, digamos, que encarnaron paradójicamente la quinta esencia del ser judío, pero lo hicieron justamente en los bordes, en los límites, en las fronteras de sus propias naciones, un poco justamente como Ayer, como el otro, como el extranjero, el que renegó de su propia condición judía, pero siguió siéndolo. Algo similar a lo dicho hallamos en la carta al padre, en la que expone Kafka la condición que lo indignaba. La pequeña porción de judaísmo que su padre habría traído de esa suerte de gueto de la pequeña comunidad aldeana, al intentar transmitírsela a su hijo, se le escapaba entre las manos como arena. El judaísmo de su padre se reducía a un vulgar oportunismo social. En relación con ello, consignaba Kafka en su célebre carta al padre: ibas al templo 4 días al año y allí te alineabas más bien con los indiferentes que con los que se lo tomaban en serio. Despachabas con paciencia las plegarias como quien ventila una formalidad, y a veces me asombrabas mostrándote capaz de señalarme en el devocionario el pasaje que estaban recitando en aquel momento. Por mi parte, yo podía merodear por todo el templo con tal de que no saliera de él. Eso era lo único que contaba. Me pasaba aquellas horas inacabables bostezando y dormitando, más tarde creo que solo me aburrí tanto en las clases de baile, e intentando disfrutar en lo posible de las pocas distracciones que el lugar ofrecía. Por ejemplo, cuando abrían el Arca de la Alianza, lo cual siempre me recordaba las casetas de tiro, donde cuando uno acertaba en el blanco, también se abría la puerta de un cajón, con la diferencia de que en la feria siempre salía algo interesante, mientras que allí eran invariablemente los mismos viejos muñecos sin cabeza. De allí esa especie de judaísmo híbrido. Kafka utiliza el término en transición, de una generación partida cuyas patas traseras se aferraban todavía al judaísmo del padre y sus patas delanteras no encontraban nuevo terreno. En esto estriba quizás tal vez, según Juan Nuño, la peculiar esquizofrenia de Kafka. De alguna manera, en esa trágica dualidad se inscribe el drama no solo personal de Kafka, ser y no ser judío, ser y no ser alemán. Un alemán a medias se caracterizó a sí mismo alguna vez. La confusión de toda esquizofrenia, la herida siempre abierta de ser dos. En suma, Kafka se preguntaba en sus diarios de manera algo retórica: ¿qué tengo yo en común con los judíos? Apenas tengo algo en común conmigo, y debería quedarme completamente quieto en un rincón, contento de poder respirar. Bien, Kafka empieza paulatinamente a interesarse por lo judío, digamos, a pesar de estas contradicciones aparentes, y empieza a aproximarse a un personaje que se llamaba Yitzhak Levy, que era un actor de teatro que hablaba el yiddish, que es una lengua que procede del alemán medieval y que ha ido sobreviviendo a pesar del tiempo, y que se convirtió en uno de los autores más importantes justamente para que él empezara a reflexionar al respecto de ese judaísmo. Era caracterizado más o menos así, y aquí podríamos pensar un poco en esa designación de Hannah Arendt cuando hablaba, tomando un concepto de Max Weber, del judaísmo paria. Entonces, Levy es caracterizado por un personaje de un cuento del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, que se titula Un amigo de Kafka. Allí se retrata la afectación personal de Levy de la siguiente manera. El mismo Jack Cohn, como se lo conocía, era un hombre enfermo y destrozado. Aunque se vestía aún como un dandy, sus ropas eran viejas. Llevaba un monóculo en el ojo izquierdo, un cuello alto pasado de moda, zapatos de charol y un sombrero hongo. Los cínicos del club de escritores yiddish de Varsovia, que los dos frecuentábamos, le habían puesto el mote de El Lord. Aunque cada vez estaba más jorobado, se esforzaba con terquedad en mantener los hombros erguidos. Lo que quedaba de su otrora pelo rubio lo peinaba formando un puente sobre su cráneo desnudo. Siguiendo la tradición del teatro de los viejos tiempos, recurría de vez en cuando a un yiddish germanizado, sobre todo cuando hablaba de su relación con Kafka. Últimamente había empezado a escribir artículos periodísticos, pero los editores rechazaban unánimemente sus manuscritos. Vivía en un ático en algún lugar de la calle Lesno y siempre estaba enfermo. Entre los miembros del club circulaba un chiste sobre su persona. Pasa el día tumbado en una tienda de oxígeno y por la noche sale como un Don Juan. El propio Bashevis Singer conoció personalmente a Levy y la impresión que de él brinda a la posteridad en sus memorias bajo el título de Amor y Exilio no es muy benevolente. Uno de los pelmazos que por allí andaba era un actor llamado Jack Levy, quien con ocasión de una visita a Praga, donde la compañía de que formaba parte había sido invitada a actuar en el año 1911, trabó íntima amistad con Franz Kafka. A menudo se refería a este Kafka del cual yo nunca había oído hablar. Jack Levy iba por allí con los bolsillos repletos de amarillentas cartas de Kafka.
Lo interesante de esto es que justamente los gestos histriónicos, digamos, del teatro de Levi fueron muy importantes para la propia estética de Kafka, y los recogió también Walter Benjamin en su análisis de la importancia del gesto, que fue un tema que él tomó de la estética materialista y trató de aplicarla a las obras de su época. Hay que recordar justamente que en 1942 Jacques Levy fue asesinado en un campo de concentración en Treblinka. Y he hablado de este autor justamente porque en algún momento el padre de Kafka, que ustedes saben que tuvo una relación muy autoritaria siempre con él, le dijo en alguna ocasión a Kafka, hablándole de este personaje Jacques Levy, que aquel que con perros se acuesta amanece con pulgas, ¿sí? Y ahí aparece una imagen que va también a aparecer después, sobre todo en la metamorfosis de Kafka, es decir, aparentemente hay una relación entre esas diatribas del padre de Kafka y lo que trabajó también Kafka en términos estéticos. En relación con esto de los animales y sobre todo con la figura del perro, debemos reconocer la importancia justamente de las figuras de los animales en la medida en que representan el judaísmo en Kafka. En el judaísmo se conserva una enseñanza de Rabí Samuel, hijo de Rabí Isaac, que enseñaba en nombre de Rabí Samuel, hijo de Rabí Eleazar. El predicador Salomón hablaba de las denominadas 7 vanidades que se corresponden con los 7 mundos que el hombre, específicamente el ignorante, vive a lo largo de su vida. La particularidad estriba en que las 7 vanidades se asocian al comportamiento específico de algún animal. Al año, el ser humano se parece a un rey que es conducido en una litera cubierta. Todos lo abrazan y besan. Y entre los 2 y los 3 años es como un cerdo metiendo sus patas en cualquier arroyo. A los 10 años se comporta como un cabrito, dando brincos aquí y allá. A los 20 es un caballo brioso que relincha, se engalana y busca una mujer. Una vez se ha casado, tiene que trabajar como un asno. Cuando tiene hijos, se hace descarado como un perro con tal de suministrarles alimento y sustento. Finalmente, ya encorvado por la senectud, se asemeja a un mono. En su obra Netivot Olam, Las sendas eternas, Samuel Mishkin lleva a cabo una comparación entre el pueblo de Israel y diversos animales de cuya condición debe aprender. De las hormigas a unirse y trabajar juntos, de los conejos a construir la morada propia en la roca para sortear la natural debilidad, de las langostas a ser disciplinados y de las arañas a aferrarse a la Torá. Hay múltiples cuentos de Kafka donde aparentemente se relata esta condición con lo judío. Uno de ellos se llama En nuestra sinagoga, y ahí aparece un animal del tamaño de una marta y de aspecto aparentemente terrible que merodea durante años en el templo. Su timidez y el miedo que lo invaden se parecen mucho a lo que el propio Kafka sentía en presencia de los rituales judíos. Recordemos lo citado arriba al respecto de la actitud de Kafka en los servicios religiosos. Podía merodear pero no salir de la sinagoga. En otro fragmento son los leopardos los que allanan el templo. Leopardos irrumpen en el templo y se beben los vasos sagrados. Eso se repite una y otra vez. Acaba contándose con ello y se convierte en una parte de la ceremonia. Se conserva una anécdota sobre Rabí Akiva y un zorro que sorprendió saliendo del Sancta Sanctorum. Mientras los demás sabios lloraron al ver profanado un lugar santo, Rabí Akiva se regocijó, pues vio cumplida la profecía que rezaba por el monte Sión desolado donde zorros marcharon. Con esto esperaba que se cumpliera la promesa también en el futuro y se pudiera estar de nuevo en el templo en el monte Sión. Hay otro cuento que se llama Chacales y Árabes y la acción transcurre en el desierto. El decano de los pueblos de los chacales, que sería el de los judíos, recibe al extranjero que viene del norte como una especie de Mesías, pues tal como aparece había sido ya exactamente descrito por los antepasados durante generaciones. Ya casi había perdido toda esperanza, hace tanto que te esperábamos, mi madre te esperó y su madre y una tras otra todas tus madres, hasta llegar a la madre de todos los chacales. El viejo chacal se queja de vivir exiliado en medio de árabes y el extranjero desconcertado anota cómo esa antigua disputa solo podrá saldarse con el correr de la sangre. Los chacales huyen del aire viciado por la sola presencia de los árabes. Tal es la razón de habitar en el desierto. Lo único que desean es la pureza. Queremos que los árabes nos dejen en paz, aire respirable, que la mirada se pierda en un horizonte purificado de su presencia, no oír el quejido de la oveja que el árabe degüella, que todos los animales mueran en paz para ser purificados por nosotros sin interferencia ajena, hasta que hayamos vaciado sus osamentas y pelado sus huesos. Pureza, queremos solo pureza. Al término de la narración, los chacales se abalanzan ávidos sobre los restos de un camello,
regando la tierra con la sangre de la carroña y son fustigados por los látigos de los árabes que los dispersan en medio de miradas de odio. Hay otro cuento que es Investigaciones de un perro, y es un perro que comparte con su pueblo la sangre, el saber y los medios para alcanzarlo. Por alimento comprende dos especies, el que es producto de la labor de la tierra y aquel que procede de las alturas. La tradición le ha enseñado que el aforismo, el canto y la danza permiten atraer el alimento desde lo alto. Bueno, hay otros cuentos donde aparecen en los cuadernos en octavo, por ejemplo, las figuras de los perros, etc. Solamente quisiera hacer referencia a por qué la importancia de esta figura del perro, y es que si uno piensa tradicionalmente, se ha asociado esa figura del perro con el judío, entre otras cosas por comentarios antisemitas, dentro de los cuales podemos contar a Martín Lutero. Entonces hay una ronda infantil popular antisemita que reza: ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Arráncate, perro, que allá voy yo. Eso te pasa por atrevido, perro judío. Algo similar hallamos en los comentarios que sobre los judíos hiciera Martín Lutero. En un principio estuvo a su favor, solidario con las expoliaciones y vejámenes a los que los había sometido el paganismo papal de la Iglesia Católica, hasta el punto de que llegó a pensar en que podían unirse a la causa del protestantismo. En tal sentido escribió en 1523: si yo hubiese sido un judío y hubiese visto a semejantes idiotas y zopencos definiendo y enseñando la religión cristiana, habría preferido ser una cerda que un cristiano, porque trataron a los judíos como si fueran perros y no seres humanos. 20 años más tarde, ante la negación de los judíos a su convocatoria, arremetió contra ellos en otro de los capítulos del antisemitismo, sosteniendo que eran una raza maldita y rechazada, sus sinagogas deberían ser quemadas, destruidos sus hogares y expropiados del Talmud. Entonces, le gustaría que se hiciera un pogrom, precisamente, ¿no?, que fue lo que se hizo desde el siglo XIX, por ejemplo, en Rusia, y a lo que terminó con la solución final de los nazis en los campos de exterminio. Dentro de la lectura que hace Walter Benjamin de la obra de Kafka, hay una imagen que me parece muy importante, justamente porque se relaciona con la idea de la redención mesiánica, es decir, con la necesidad de la redención. Y esa figura es la de el muerto en vida. Esto del muerto en vida aparece, por ejemplo, con el concepto de Gilgul, que es el concepto judío para hablar de la transmigración o de la rueda de los destinos humanos, ¿no? Entonces, hay que decir que esta idea de la transmigración, que es más bien de corte pitagórico y oriental, no aparece mucho en el judaísmo, porque ellos no creen propiamente en una metempsicosis, digamos, en una reencarnación. Lo que sí creen es, digamos, en lo que sería después la resurrección de la carne, ¿sí? Pero aún así hay ciertas referencias, sobre todo en el Talmud. En relación con esto, Kafka tiene un cuento que se llama El cazador Gracchus, ¿no? Y es que este cazador iba tras la pista de una gamuza en la Selva Negra, se despeña y fallece. Pero la muerte ha errado el camino y, ante la luz del más allá entrevista al final de la infinita escalinata, el cazador despierta sobre su barca en medio de aguas estancadas. Podemos estar aquí en presencia de lo que los cabalistas consideran las 7 ordalías que ha de soportar el alma de quien deja este mundo. La primera es cuando el espíritu abandona el cuerpo tras el juicio celeste. La segunda, cuando sus acciones y pensamientos son convocados a su presencia y realizan proclamaciones sobre su conducta. La tercera, cuando es depositado en la tumba. La cuarta ordalía se identifica con la tumba misma. La quinta tiene lugar cuando lo devoran los gusanos. La sexta acaece en la gehenna, cuando tiene que soportar todos los sufrimientos que le corresponden. Allí llega toda alma para ser purificada en Nahar Dinur, el río de fuego. La séptima ordalía ocurre cuando su espíritu está condenado a ambular de aquí para allá en el mundo y no puede encontrar un lugar de descanso hasta que las tareas asignadas hayan sido cumplidas. Este es el castigo que los cabalistas llaman Gilgul, la transmigración del alma, por la cual tienen que repararse las faltas y omisiones graves cometidas durante la existencia terrenal. Algo similar pasa en un cuento de Maimónides, porque todos conocemos a Maimónides como filósofo, pero también era un gran escritor, y tiene una pequeña fábula en la que dice lo siguiente: mientras Maimónides pensaba en qué hacer al respecto
Bueno, voy a leer un poco antes porque se pierde. Sujeto a la séptima ordalía podría estar aquel joven, discípulo de Maimónides, que murió súbitamente un día. Cuando Maimónides, que era gran médico, recordó que en alguno de sus libros se había leído que el cuerpo de un cadáver podía conservarse si era guardado en un sarcófago de cristal al vacío y si era untado con savia del árbol de la vida y zumo de las plantas de los gigantes. Al cabo de 9 meses el cuerpo volvería a la vida. Así lo hizo Maimónides, pero la inquietud era superior a sus fuerzas y de tanto en tanto espiaba al cadáver para ver cómo estaba su rostro. Este permanecía sonrosado, pero exhibía un gesto de cólera. Al término de los 9 meses el cadáver no solo parecía encolerizado, sino que a la vez tenía un rictus burlón. Comprendió Maimónides que quien se ha apartado de la vida no desea volver a ella, y que de la misma forma que le es oneroso al alma salir del interior de un cuerpo vivo, así también se le hace muy difícil regresar a un cuerpo muerto. Mientras Maimónides pensaba en qué hacer al respecto, un perro perseguía a un gato y en la carrera derribaron el ataúd de cristal, con lo que el cuerpo cayó al piso y murió definitivamente. Para entonces había desaparecido toda traza de cólera y burla y el rostro irradiaba paz y descanso eterno. En otro cuento protagonizado por Maimónides, el pequeño hijo del rey es asesinado por 2 de sus ministros que inculpan a Maimónides escondiendo en su casa el cuerpo descuartizado del niño. Al descubrirlo y ante las súplicas y juramentos de inocencia, el rey le otorga a Maimónides un plazo de 3 días para que encuentre al culpable. En tan angustiosa situación, un mandato divino le revela a Abraham ibn Ezra que ayude a Maimónides. Desplazándose por medios mágicos desde Sefarad hasta Egipto, Ibn Ezra le enseña a Maimónides secretos de la cábala práctica con los que consigue revivir al niño en la corte, bajo la promesa de que por ninguna circunstancia podrá dejar luego con vida al hijo del rey. Para ello graba la palabra Emet, que significa verdad, en la frente y el infante recobra la vida, señalando a sus verdaderos asesinos. En cumplimiento de la promesa, Maimónides borra la letra Aleph de la inscripción y el niño muere de nuevo, pues en su frente está grabado ahora el vocablo Met, muerte. Hay otra tradición dentro del judaísmo que quizás se conoce más porque es más popular, que es la imagen del golem, sobre la cual se hizo una novela de Gustav Meyrink y sobre la cual además Jorge Luis Borges tiene un poema, que es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, es un rabí en Praga que es capaz de crear una especie de homúnculo y entonces justamente graba en su frente la palabra verdad y cuando quiere que él muera, entonces sencillamente le borra la letra Aleph y él muere. En el relato de Kafka, Gracchus se encuentra sometido a un indefinido aplazamiento de su posible redención. En esto estriba su condición de muerto en vida. Sobre ello quizás podamos pensar en la figura del sobreviviente de la experiencia traumática de los campos de concentración, tal como fue rememorada por Robert Antelme en sus crónicas intituladas La especie humana, y según esta reflexión de Dionís Mascoló, haber querido sobrevivir le carga a uno con una responsabilidad infinita. De ultratumba serían entonces aquellos de los que es posible pensar que un límite mortal ha sido realmente alcanzado y franqueado por ellos, con el salto que fuere y que permite el regreso. Lo que de este modo habrán conocido, no la muerte a secas o sin frases que no quiere, que no puede en efecto decir nada, es lo que puede ser relatado de la muerte. La muerte consigo misma se encuentra siempre. Bueno, dentro de, digamos, del repertorio de obras de Kafka que le interesaban a Walter Benjamin, había una justamente que es en la colonia penitenciaria. Sencillamente aquí lo que quiero mostrar es justamente que en esa novela se toma al inculpado y se lo pone sobre una mesa y se lo encadena, ¿no? Su boca debe morder una base de fieltro y hay una máquina que tiene una aguja y empieza a grabarle la culpa en todo el cuerpo hasta que el hombre muere más o menos después de 3 horas. Se cree que el intertexto, digamos, que pudo haber suscitado esta narración de Kafka es El jardín de los suplicios de Octave Mirbeau. Lo que vemos aquí es justamente una relación entre la escritura, la culpa y el cuerpo humano, ¿sí? Y podemos pensar que hay algo similar, no con la culpa, sino con la gracia, precisamente porque todos sabemos que el Brit Milá, digamos, que es la circuncisión del niño judío a los 8 días de nacer,
se hace justamente con un escalpelo donde está grabada la palabra Shaddai, que es, digamos, la relación que se establece desde ese momento entre el niño y la pertenencia a la comunidad de Israel. Y hay que recordar justamente que hay un personaje que se llama el Moel, que es el encargado de retirar el prepucio del niño y lo hace con la boca. Entonces es como una confluencia entre la sangre, la saliva, etcétera, y marca la pertenencia del niño a la comunidad de Israel. Sobre esto tiene Kafka una referencia en sus diarios entre los judíos de Rusia. Y entonces él dice lo siguiente sobre esta costumbre, dice: circuncisión en Rusia. En todos los lugares de la casa en los que hay puertas se colocan tablas del tamaño de la palma de la mano con signos cabalísticos destinados a proteger a la madre durante el periodo que va del parto a la circuncisión de los malos espíritus, que pueden volverse especialmente peligrosos para ella y para el niño durante ese periodo, quizás porque a ella se le abrió tanto el cuerpo y este ofrece por lo tanto fácil acceso a todos los males, y también porque el niño no puede poner resistencia al mal mientras no sea admitido en la alianza. Por ello se recurre también a una enfermera para que la madre no se quede sola ni un instante. Otra costumbre útil para expulsar a los malos espíritus es la de llevar a la habitación de la madre hacia el anochecer durante 7 días después del parto, a excepción del viernes, a unos 10 o 15 niños siempre distintos bajo la guía del maestro auxiliar para que reciten el Shema Israel y luego regalarles golosinas. Se dice que estos niños inocentes de entre 5 y 8 años son especialmente útiles para mantener alejados a los malos espíritus, que suelen volverse más activos al anochecer. El viernes se celebra una fiesta especial y en general durante esta semana se suceden numerosos banquetes. La víspera de la circuncisión es cuando más se desmandan los malos espíritus. Por eso, la última noche es noche de guardia y la gente permanece vigilante junto a la madre hasta el amanecer. La circuncisión se efectúa casi siempre en presencia de parientes y amigos, a menudo más de 100. El privilegio de llevar al niño corresponde al más distinguido de los presentes. El circuncidador, que no recibe paga alguna por sus servicios, suele ser un borracho, pues, ocupado como está siempre, no puede participar en los banquetes y se limita a echar tragos de aguardiente. Por eso todos estos circuncidadores tienen la nariz colorada y les huele la boca. De ahí que resulte un poco repugnante verlos chupar con esa boca el miembro ensangrentado una vez realizado el corte, tal como está prescrito. El miembro se cubre luego con serrín y a los 3 días más o menos ya está sano. Aquí lo que observamos es justamente cómo estas tradiciones, digamos, milenarias de los judíos empiezan ya en el mundo contemporáneo a perderse, ¿no? Y a perder su significado y se vuelven cada vez más sencillamente rituales, ¿no? En una especie de perversión de la tradición. Hay autores latinoamericanos que se han ocupado también de esto en sentido muy jocoso y bueno. Finalmente quisiera hacer referencia ya para cerrar a la idea de que en Kafka hay una ausencia de redención, es decir, la redención es una promesa pero no pasa más allá de ello, es decir, es siempre una promesa. Y tenemos aquí a una figura que es la de Odradek, que es una especie de ovillo de hilo en forma de estrella, que tiene una especie de voz que según Gustav Janusz era muy parecida a la del propio Kafka ya en su madurez cuando estaba afectado de la tuberculosis de la garganta. Entonces, ese es uno de los recipientes del olvido y hay que tener en cuenta que según Theodor Adorno, toda reificación es un olvido. Se supone que esta palabra Odradek viene del checo y quiere decir pequeño o diminuto aparato fuera del orden. Es decir, Odradek es como una especie de anarquista que tiene importancia porque constituye las preocupaciones de un padre de familia, ¿no? Y se lo describe así: a primera vista se asemeja a un carrete de hilo chato y en forma de estrella, y en efecto también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también anudados entre sí. Pero no es solamente un carrete, porque en medio de la estrella emerge un travesañito y sobre este en ángulo recto se inserta otro. Con ayuda de esta última barrita de un lado y de uno de los rayos de las estrellas del otro, el conjunto puede erguirse como sobre 2 patas. Hasta ahí la descripción de Kafka. No deja de ser curioso por lo demás que el propio Kafka se describiera a sí mismo de manera semejante al constatar la envidia que sintió ante un éxito de Baum al que empero quería tanto. En esto, el sentimiento de tener un centro del cuerpo, un ovillo que se enrolla rápidamente, con infinitos hilos que se tienden hacia él desde la periferia de mi cuerpo. Una de esas peculiaridades de este híbrido estriba en el sonido de su risa.
Máxime si tenemos en consideración que es bastante parecida a la descripción que de la propia voz de Kafka brindara Gustav Janusz. Así, al preguntársele por su domicilio, Odadek ríe. Claro que es la risa de alguien que no tiene pulmones. Suena más o menos como el susurro de las hojas caídas. Según Walter Benjamin, es a Bucéfalo, el personaje de un relato kafkiano, a quien corresponde, gracias al estudio sin ninguna finalidad, emprender el camino de regreso desde la tierra encantada del mito. Y sobre esto voy a hacer una referencia final solamente al respecto de lo siguiente, y es que en Walter Benjamin siempre hay una crítica al derecho, porque se asocia al derecho con la culpa, y la culpa a su vez se relaciona con el mito. Entonces, digamos que cuando hablamos en Walter Benjamin de justicia, la justicia no se puede hallar en el derecho, porque lo único importante para el derecho es la culpa. Y hay una imagen muy hermosa de Benjamin, y es cuando él habla de la balanza de la justicia, ¿no?, que se supone que está perfectamente equilibrada, y entonces lo que dice Walter Benjamin es que en esa balanza en realidad la gracia asciende al cielo hasta el infinito, justamente porque el peso de la culpa es también infinito. Entonces tenemos aquí en la narración de Kafka a Bucéfalo, que es el caballo, pero convertido en un abogado. Entonces, sí, esa es otra de las dimensiones, digamos, de la obra de Kafka, ¿no? Todo el mundo se imaginaba a Kafka como un tipo lánguido y triste y melancólico, y en realidad era un tipo de mucho humor, ¿no? Y uno, pues, leyendo la descripción de Odadek y de Bucéfalo, pues, siente la risa que quizás él también sentía, ¿no? En la narración, el nuevo abogado Bucéfalo yergue sus muslos y sube una escalinata haciendo resonar el mármol con sus cascos. Su admisión ha sido aprobada por la magistratura, y una vez libre de las piernas que constreñían sus flancos, se entrega plácidamente a la lectura de los libros de derecho. Dice Kafka: cabe pensar que Alejandro Magno, a pesar de los éxitos bélicos de su juventud, a pesar del óptimo ejército que había adiestrado, a pesar de la energía aplicada a transformar el mundo que sentía en sí, se haya detenido en el Helesponto con la tentación de no atravesarlo nunca, y no por temor ni por indecisión ni por debilidad de la voluntad, sino abrumado por su mismo peso terreno. Es de este peso demasiado humano del que se libera el abogado Bucéfalo. El cariz de esta cabalgadura será el de la tonada, que ha sabido reconciliarse con la tristeza de la infancia. Trota, caballito, llévame al desierto, se sumen las ciudades, los pueblos y los amables ríos, dice Kafka. Una cabalgata similar a la de aquel jinete del cubo, que cierta vez voló más allá de las regiones heladas hasta el reino utópico de nunca jamás volver a ver. El desierto evocado no sería ya más el que Nietzsche, en sus ditirambos dionisíacos, temía se albergara en el pecho de los hombres, sino aquel que se ofrece como promesa del firmamento estrellado de la redención. La promesa de Dios a Abraham, en Génesis 22, versículo 17, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Una obra de teatro yiddish de Frug, titulada Arena y estrellas, dice Kafka, es una amarga interpretación de una promesa bíblica. Dice: seremos como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y bien, ya estamos pisoteados como la arena. ¿Cuándo se hará realidad lo referente a las estrellas? Y con esto termino. Tal vez la promesa se haga realidad cuando el cazador Gracchus abandone las ciénagas y se aventure en otras aguas procelosas. Dice Kafka: el señor sin esperanza navegaba en una pequeña barca rodeando el cabo de Buena Esperanza. Era de mañana temprano, soplaba un viento fuerte. Sin esperanza hizo una vela y se recostó en paz. ¿Qué podía temer en aquella barquita que con su pequeño calado se deslizaba como un ser vivo sobre todos los escollos en aquellas aguas peligrosas? Se nos antoja, diremos nosotros, que el verdadero sobreviviente no es en propiedad del muerto en vida a la manera del cazador Graco, sino el señor sin esperanza, que ha sabido dominar el miedo al viento tempestuoso del olvido y ni siquiera teme al eventual hundimiento de su débil barca. Pues aún así sería, como dice Walter Benjamin en una carta a Gershom Scholem, a la manera de un náufrago a la deriva sobre los restos del naufragio, mientras trepa hasta la punta del mástil que ya se hunde, pero le resta la posibilidad de lanzar desde allí una señal para su rescate. Muchas gracias. En el caso de Platón, lo que se da es lo que desafortunadamente ocurre con muchos filósofos, que es que se quiere entronizar una forma excesivamente canónica de pensar su pensamiento, de exponerlo, y no verlo en su propia dinamicidad. Platón es en sí todo un personaje fascinante que conviene pensar una y otra vez, y es una lástima que no solo fuera de ella, sino que dentro de la filosofía
se la cartona mucho y se le pone con una perspectiva totalmente rígida. Y porque es más fácil. En el mundo, la disputa de las ideas, la pregunta es ¿por qué? Es fácil. O sea, yo creo que hay un problema que tenemos que es muy fuerte, y es que la filosofía cada vez más se ha convertido en una disputa académica, lo cual es totalmente pues, indeseable y además no es práctico. Hay una cuestión que es muy clara, desafortunadamente, y es que hasta principios del siglo XVI y quizás después del caso de Spinoza, el filósofo no es la persona que vive como sabio, sino es la persona que escribe textos científicos sobre otros autores. Eso es una barbaridad. Y esta forma de concebir el pensamiento se lleva hacia atrás y se lleva hacia el propio Platón. Y es algo que se experimenta en la misma forma de enseñar filosofía y de aprenderla. O sea, por mucho que se quiera revitalizar el pensamiento, vigorizarlo y un montón de cosas más, son escasísimas las invitaciones a los estudiantes de filosofía a que sean sabios o que lo intenten. O sea, ¿por qué es inalcanzable la diqué? En primer lugar, porque es algo divino. Entonces, en esa tensión entre lo que la racionalidad puede alcanzar y lo que no, pues hay un estado de incertidumbre continua, pero eso no obsta para que se intente seguir haciendo, ¿no? La vida platónica es la de Platón, no la platónica del platonismo, es la idea de Platón, por lo que parece en sus textos y luego también los comentarios muchas veces legendarios que hay sobre él, es la de un caminante. O sea, aunque son filósofos antagónicos, pero Platón estaría encantado de irse a tomarse unas cervezas con Nietzsche, seguramente, porque su vida es 1-2, es deambular, incluso por su propia forma de hacer filosofía, yendo a Egipto, yendo a todas partes a ver qué se estaba cociendo por aquí y por allá, es todo una declaración de forma de vida. De forma genérica en la historia del pensamiento occidental, pero muy concretamente en el mundo moderno, la transformación hacia un discurso técnico de la filosofía es lo que la hunde. Y en ese sentido, mientras no seamos capaces de transformar ese tipo de perspectivas, en las cuales sí es importante, pero se hace lo únicamente importante tener un título de un grado académico en filosofía y no vivir filosóficamente, realmente la filosofía corre un peligro de muerte muy grave, pero debería certificarse ya. O sea, la filosofía como pura producción de estos académicos debería extirparse de la vida académica. Y yo creo que en ese sentido sí es importante saber filosofía y saberla de forma sistemática. Ayuda. Pero la vida filosófica, que es lo que hay de fondo, ¿no? Y ahora que estaba hablando del judaísmo, estaba pensando en el caso de Rosenwein y cómo rescata desde Hegel una vuelta hacia el sentido sano, hasta el sentido común sano frente al enfermo, todo lo que aparece en la historia de la redención, como la aceptación de lo que hay ante nosotros, como una forma realmente de una tradición muy concreta, que luego, pues, por supuesto, lleva hasta Levinas y todo este descubrimiento del otro, como lo importante no es saber mucho sobre filósofos, sino conocerlos. Y el conocer supone un diálogo. Entonces, en Platón es fundamental esa tensión que se da entre lo que cree que se puede hacer y lo que se está haciendo y lo que se dice una y otra vez. Pensemos en el texto de Parménides de Platón, como es de los pocos filósofos que es capaz de ser autocrítico en la culminación de su pensamiento, ¿no? El edificio filosófico es tan bonito para que lo edifica que es realmente muy difícil arriesgarse a demolerlo. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque si no me van a echar aquí a patadas, pero yo creo que un poco eso puede ser una posible respuesta. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.